querido como si fuera nuestra. En este momento le voy a dar la palabra a Domingo Comas, que es presidente de la Fundación Atenea, que pertenece al grupo GID y que es sociólogo y que además tiene una serie de publicaciones. Una de ellas espero dentro de poco poder presentarla conjuntamente con el Plan Nacional sobre Drogas, sobre todo el tema de qué hacer en instituciones penitenciarias con la drogadicción. Cuando quieras, Domingo. Muy bien, gracias. Gracias a todo el mundo por estar hoy presente aquí. Voy a hacer un pequeño cambio de tercio, porque aunque se ha pasado la pantalla, el título es Las experiencias de ocio como aprendizajes para la vida. Se trata de hablar del ocio de los jóvenes en el contexto de una mesa que se titula Fenómenos que preocupan. Y como todos los datos los tienen en la publicación, allí hay un montón de datos que conforman el esqueleto de la ponencia. Y como además, si les faltan más datos, en la página web del INJUVE tienen todo el resumen de la encuesta sobre usos del tiempo que ha hecho hace 2 años el Instituto Nacional de Estadística, y ahí aparece resumido un conjunto de datos sobre los que me voy a basar para decir hoy toda una serie de cosas. Pero antes de entrar en el tema concreto del ocio, quería hacer una referencia histórica. Hace pues ya un cierto tiempo, Fray Gerundio, en sus famosos sermones, que como si hay historiadores aquí, saben que tanta importancia tuvieron para crear en la España contemporánea el pensamiento conservador, pues en uno de sus sermones, de amplia difusión en todo el país, se preocupaba porque el hijo de un amigo, de Hidalgo, amigo suyo, de unos 13, 14 años, estaba cambiando de forma de ser y estaba haciendo algo que a Fray Gerundio y al padre le preocupaba mucho, que era tratar de trabajar. Decía Fray Gerundio, este chico se preocupa de las cosas de la hacienda, y al preocuparse de las cosas de la hacienda preocupa a su padre. Si los jóvenes, si los adolescentes, si los hijos de nuestros hidalgos empiezan a trabajar, es que nuestro modelo de sociedad, no decía modelo de sociedad, hablaba de nuestro entorno cultural, utilizando también otras palabras, pues está cambiando. Y ese es el fin de España, porque si los hijos de los hidalgos empiezan a trabajar, entraremos en crisis y nuestra civilización, todo lo que hemos aportado nosotros en el mundo, entrará en crisis y estos jóvenes van a destruir el mundo que hemos conocido. Pongo ese ejemplo de Fray Gerundio porque yo creo que es un ejemplo muy parecido a lo que está pasando actualmente con el ocio. El ocio de los jóvenes se ha convertido en un problema, y además en un problema que preocupa, lo cual no deja de ser sorprendente, casi tan sorprendente como era en la época de Fray Gerundio, en plena ya en los albores de la revolución industrial, que estuviera tan preocupado porque los hijos, algunos adolescentes, hijos de hidalgos, estuvieran empeñados en empezar a trabajar, en preocuparse de las cosas de la hacienda. De hecho, el ocio de los jóvenes nos preocupa, pero tendríamos que analizar por qué nos preocupa, o qué aspectos nos preocupa de ese ocio de los jóvenes. O más que analizar, tendríamos que pensar reflexivamente en por qué no ha emergido de alguna manera esa preocupación. Porque los jóvenes tienen más ocio, porque lo dedican a la relación personal entre ellos, porque beben alcohol. Bueno, la encuesta del INE, que es una encuesta especialmente bien hecha, una muestra de 54.000 personas con 4 oleadas, costó una auténtica fortuna. Estoy hablando de millones y no de pesetas, sino de millones de euros. Es uno de los trabajos estadísticos bien realizados en este país, que además del que carecíamos, era el único país desarrollado que no tenía ese tipo de encuestas. Lo tiene el gobierno vasco de manera continua desde hace 12 años, pero a nivel nacional no existía. Y entonces, bueno, el estudio sobre los usos del tiempo del INE nos ha puesto encima de la mesa una serie de cosas a las que me voy a referir posteriormente. Pero quiero empezar por una. ¿Quiénes tienen más ocio? ¿Los adultos o los jóvenes? ¿Los adolescentes o los adultos? Todo el mundo dirá los adolescentes. Y efectivamente, la encuesta del INE dice, tienen más ocio los adolescentes. Vale, más tiempo libre los adolescentes, dedican más tiempo a diversión los adolescentes, pero uno sale de las grandes categorías que agrupan
las diferentes actividades que se realizan en el tiempo y empieza a ver el detalle y encuentra por ahí abajo otra categoría que se llama relaciones sociales. Y entonces observa que los jóvenes, los adolescentes, apenas tienen relaciones sociales y que los adultos tienen muchas relaciones sociales. Si uno suma el tiempo que dedican los adultos a relaciones sociales y a ocio y a diversión, y uno suma el tiempo que dedican los adolescentes a relaciones sociales más a ocio y a diversión, se encuentra con la sorpresa que dedican exactamente el mismo tiempo. Vamos al libro de instrucciones del INE y leemos: ¿qué es en un adolescente ocio y diversión? Pues salir a tomar copas con los amigos, salir a beber alcohol con los amigos, estar en la calle haciendo botellón. ¿Qué es para un adulto relaciones sociales? Pues salir o quedar en una casa un grupo de adultos a cenar y a tomar alcohol. Vaya por Dios, una cosa son relaciones sociales en las estadísticas del INE y otra cosa son ocio y diversión en las mismas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. El resultado final de todo ello es que no son dos actividades distintas, son exactamente la misma actividad. Además, si analizamos el detalle, veremos que es la misma actividad y lo único que hace el INE es codificarlas de manera distinta en función de la edad y como resultado aparece que los jóvenes tienen más tiempo de ocio y para la diversión y los adultos no, hacen una cosa más seria que es establecer relaciones sociales. También es cierto, y están todos los trabajos que ha hecho la FAD en esa materia, donde se puede observar con tranquilidad y de manera continua, porque ha hecho muchos trabajos sobre esta cuestión, como ese tiempo de ocio de los jóvenes esencialmente lo llaman de relaciones interpersonales, de relaciones sociales, es decir, están haciendo exactamente lo mismo que están haciendo los adultos y le dedican exactamente el mismo tiempo los unos y los otros. Pero ¿por qué entonces preocupa tanto el ocio de los adolescentes? Yo creo que Carlos en su anterior intervención nos ha dado una pista clave, porque los adolescentes reflejan los cambios sociales mejor que los adultos. Y resulta que los adolescentes reflejan en su ocio ciertos cambios sociales que son de toda la sociedad, que han sido impulsados por los adultos, pero que evidentemente se reflejan con mayor intensidad entre los adolescentes, porque los adolescentes son los que practican esas actividades de una manera más abierta, sin prejuicios, mientras que los adultos, como han sido socializados de una manera y luego han cambiado su forma de ser, bueno, pues lo hacen con un cierto miedo al que dirán, a expresarse, se reprimen más en esas conductas y al final hacen exactamente lo mismo, solo que en un caso es más visible y en otro caso es menos invisible. ¿Y en qué consiste ese cambio social? Pues ese cambio social consiste exactamente en que el ocio se ha convertido en el articulador central de los procesos de socialización en nuestras sociedades. Durante muchos años, los procesos de socialización tenían como grandes protagonistas y protagonistas exclusivos a la familia, al sistema educativo, aunque no para todo el conjunto de adolescentes, dependía de si estuvieran o no escolarizados, y había un tercer factor que era importantísimo en los procesos de socialización y del cual siempre tendemos a olvidarnos, que era el mundo del trabajo. Especialmente para los adolescentes, para una mayoría de adolescentes, el mundo del trabajo era un factor de socialización clave. Más o menos hasta mitad de los años 60 era más importante en la socialización y en los procesos de socialización el trabajo que el ámbito escolar. El ámbito del trabajo era mucho más importante y si nos remontamos a más atrás la importancia crece. A partir de los años 60 el ámbito escolar sustituye al mundo del trabajo en el proceso, en la importancia de los procesos de socialización y desde entonces lo hemos considerado como lo central en los procesos de socialización y añadimos la familia. Sin embargo, esto ha cambiado. El factor socializador del trabajo prácticamente ha desaparecido. Ha sido en gran medida sustituido por el sistema educativo. Y entonces ahora hablamos de sistema educativo y familias. Pero eso tampoco es verdad. Porque quien ha sustituido al mundo del trabajo como elemento de socialización ha sido los espacios y los tiempos de ocio. En el ocio se producen muchos de los fenómenos importantes de socialización. Y voy a poner exclusivamente un ejemplo. Un ejemplo que ha traído locos durante un cierto tiempo a los sociólogos que se dedican a temas electorales, a temas de sociología política. ¿Dónde se construye la identidad política? Antes lo sabemos. Se construía en la familia
y de alguna manera en el sistema educativo, sobre todo aquellos que tomaban decisiones de a qué lugar mandar a sus hijos dentro del sistema educativo, sobre todo si era una escuela confesional, y se construía en las relaciones de trabajo. La familia y el sistema educativo más bien construían las identidades vinculadas a la derecha política, aunque no siempre, pero más bien, mientras que el trabajo construía las identidades vinculadas básicamente a la izquierda política. Durante unos años todos los analistas se han vuelto bastante locos diciendo ¿y dónde se construyen entre los jóvenes las identidades políticas? Hasta que han descubierto que la intención de voto y por supuesto la identidad política se construía al mismo tiempo que el conjunto de las identidades, en el mismo lugar, que era el lugar del ocio. El ocio construía la identidad política porque el ocio construía la identidad personal, con mucha más fuerza que la familia y con mucha más fuerza que el sistema educativo a partir de la preadolescencia y claramente al menos hasta los 18, 19, 20 años. ¿Y por qué el ocio es tan importante? Porque permite incluso ser el elemento esencial en el proceso de socialización, en la construcción de identidades, e incluso se manifiesta en la intención de voto tan concreta. Es decir, ¿por qué ha ocurrido eso? Porque sencillamente el ocio se ha convertido para el conjunto de la sociedad y no solo para los adolescentes en un elemento articulador, central, clave en dotar de significado a la vida, en ser el lugar de la experiencia para la vida y en ser el lugar, por lo tanto, donde uno adquiere su identidad cultural por encima de otras consideraciones. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Pues porque vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad de ocio. No es porque los jóvenes de pronto hayan inventado hacer eso, sino porque la sociedad, la publicidad, la sociedad de consumo, las políticas de marcas, todo un conjunto de elementos que están ahí y han construido los adultos, han orientado hacia el ocio, hacia un ocio significativo. El ocio de los adultos es menos significativo, no fue significativo tan significativo mientras fueron adolescentes, pero ahora para los adolescentes es el centro de la vida y el elemento esencial de la construcción de sus identidades. En la ponencia verán que hay una primera parte, que me baso básicamente en Mead, donde explico por qué ocurre eso en la práctica cotidiana con el ocio. Es decir, cómo se logran los significados, cómo esos significados adquieren sentido para esos adolescentes, cómo hay unos componentes generacionales a los que ha hecho referencia la intervención anterior Carlas, y cómo esos componentes generacionales permiten una constante identificación simbólica que va cambiando a lo largo del tiempo, con lo cual cada generación se percibe con unas señas de identidad distintas, pero claro, esa percepción es común, es decir, dura, y él lo ha puesto en varios ejemplos, al menos a lo largo de los últimos 40 años con claridad, es decir, es permanente la idea de que yo me identifico y tengo una percepción estética, musical, etcétera, y bueno, y la siguiente generación tiene que tenerla distinta, y dirán, sois distintos, no, en realidad son muy parecidos, porque en cada uno de esos momentos y esos procesos las estéticas son distintas, pero la estructura en la que ocurre es exactamente la misma. Algunos detalles, es la segunda parte de mi intervención, en ese marco que he querido dejar muy claro de mi posición. La distribución de los tiempos y los horarios en el conjunto social y entre los jóvenes y los adolescentes, para intentar situar también qué pasa con esto del ocio. Vamos a ver. La principal actividad, incluido el dormir, lógicamente, del conjunto de la población son los cuidados personales. Los cuidados personales se le dedican un número muy elevado de horas, a todas las edades. Los adolescentes le dedican el mismo número de horas que a los adultos. Incluso duermen más que los adultos, pero, por ejemplo, compensan el mayor tiempo de dormir a pesar de la nocturnidad, incluso aquellos que realizan muchas actividades de nocturnidad, duermen en las horas diurnas o duermen más durante los días laborales de la semana, y lo único a lo que le quitan para poder dormir más es esencialmente al tiempo que dedican a comer. Segunda cuestión importante: los trabajadores en España trabajan mucho. De hecho, casi todos los trabajadores en este país trabajan un número ilegal de horas. Posiblemente todos los que estemos aquí lo estemos haciendo. Es decir, estamos por encima de lo previsto por el Estatuto de los Trabajadores. A mí me sorprendió eso. Pensé en el INE. Bueno, pues el INE se habrá equivocado. Después lo he podido averiguar en otros trabajos míos. Lo he consultado con varios responsables
políticos del ámbito laboral y me han dicho sí, es totalmente cierto. Y entonces, ¿por qué no se dice que este sigue siendo un país de pluriempleo y de que se trabaja un número muy elevado de horas? Bueno, pues nadie tiene interés en decirlo en este momento. Entonces, y además, ¿cómo se conjuga el exceso de horas de trabajo, incluso ilegalmente? ¿Cómo es que los sindicatos no hacen nada al respecto cuando han dicho que sí hacían al respecto, por ejemplo, con el tema de las horas extras? Bueno, pues porque es un acuerdo entre todos en el cual, por no decirlo, no es que no exista, sino que existe y que nos tiene muy despistados a muchos profesionales que trabajamos en este año. Lo que sí diferencia con los adolescentes y con los jóvenes es que sus horas, que son la alternativa, que son los estudios, son muchas menos horas. Por lo tanto, una diferencia importante en la disponibilidad de tiempos entre adultos y adolescentes es que los adultos trabajan más de lo que dicen trabajar y los adolescentes en realidad no estudian tanto como trabajan los adultos, lo cual produce una diferencia en los tiempos que vamos a ver en lo que lo ocupan los adolescentes. Otra diferencia importante es en el hogar y en las tareas del hogar. Es quizá la más importante de todas las diferencias entre adolescentes y adultos. En las tareas del hogar, los adolescentes y los jóvenes en general, tanto chicos como chicas, y especialmente, lógicamente entre comillas, los chicos, dedican mucho menos tiempo que los adultos. De hecho, la estructura dominante, aunque con cambios importantes dependiendo de la edad de los padres, sigue siendo la presencia de una madre, sacrificada entre comillas. Todas las mujeres mayores, la media de las mujeres mayores de 45 años responde a este estereotipo, que realizan en la casa todo el trabajo, gran parte del trabajo que debería realizar el marido en el hogar, lo realizan ellas, aunque eso está cambiando lentamente, pero lo que no está cambiando es el hecho de que los adolescentes, y hasta bien entrado la juventud, no realizan, tanto chicos como chicas, no realizan prácticamente tareas domésticas. Y entonces, el padre está dispuesto a asumir sus responsabilidades, pero no está dispuesto a asumir las de los hijos, porque ya esas las asume directamente la madre. Ese es el esquema general. Obviamente, como consecuencia, uno de los espacios, de los tiempos que dedican menos esfuerzo los adolescentes tiene que ver con el hogar y la familia. Otra cuestión que puede ser importante: voluntariado y participación social. El voluntariado y la participación social en nuestro país es prácticamente inexistente. Si no fuera por los voluntarios de tercera edad, en este país prácticamente en las encuestas no encontraríamos tiempo dedicado al voluntariado y a la participación social. De hecho, y contrariamente a lo que se dice, como más va descendiendo la edad, menor es el compromiso como voluntario y como participación en algún tipo de organización. Los mayores de 65 años acumulan prácticamente la mitad del tiempo que se dedica al país a tareas de voluntariado y de participación social. Eso significa, por lo tanto, que los adolescentes dedican menos tiempo a ese tipo de tareas. ¿A qué dedican entonces sus tareas los adolescentes? Pues ya lo he dicho, a la diversión y a la vida social. A la diversión y a la vida social, pero en el mismo porcentaje que los adultos. Por lo tanto, tampoco esto nos arroja ninguna diversidad entre unos y otros. Ahí hay una igualdad y le dedican tanto los adultos como los adolescentes mucho tiempo, un tiempo creciente, lo cual resulta poco inteligible. Si resulta que el número de horas de trabajo está aumentando en nuestra sociedad entre los trabajadores, entonces, y todos están aumentando el número de horas que dedican a diversión y a ocio, diversión y a relaciones sociales, ¿de dónde salen las horas? Pues salen básicamente de que los trabajadores adultos no se dedican a tareas del hogar, los trabajadores adultos no se dedican a otro tipo de actividades y solo trabajan y salen de diversión sin tener que preocuparse de nada más. ¿A qué dedican los jóvenes ese tiempo sobrante que aún tienen? Pues lo dedican a varias cosas a las que me voy a referir ahora. En primer lugar, a las actividades al aire libre y a la práctica del deporte. Le dedican muchas más horas de las que nos parece, especialmente aquellos que están escolarizados, especialmente aquellos que están en la ESO. Le dedican mucho tiempo, posiblemente porque lo tienen como obligación en el centro escolar y eso les permite proyectarlo hacia otros ámbitos. Por lo tanto, ahí le dedican un tiempo muy importante. ¿A qué otra cosa le dedican? A las aficiones, a los juegos y a las actividades artísticas.
Entendamos por eso un espacio de sucesivas performances. Los adultos dedican muy poco tiempo. Hay algún aficionado a dedicar alguna cosa de estos, pero son sobre todo los adolescentes lo que le dedican a ello. ¿A qué más cosas le dedican? A los medios de comunicación. El gran medio de comunicación es la televisión. Se le dedica más tiempo a la televisión como más edad se tiene. Es decir, la tercera edad es la que ve más horas la televisión, y según vamos bajando de edad se ven menos horas de dedicación a la televisión. Pero a pesar de que los adolescentes ven menos la televisión, lo compensan con la radio, especialmente las fórmulas musicales, con la lectura de prensa, de revistas, con los videojuegos, con toda una serie de actividades que compensan exactamente esto. Diréis, bueno, estas actividades, las tres últimas que hemos dicho, desde el deporte, aficiones, los medios de comunicación, son ocio. Y claro, efectivamente no es verdad, por tanto, que los jóvenes dediquen el mismo tiempo a ocio, a diversión y a actividades sociales y a relaciones sociales, el mismo tiempo que los adultos, porque ahora estás diciendo, que le dedican a la práctica del deporte, a las aficiones, a los medios de comunicación también mucho más tiempo. Pero veamos, y luego hay una ponencia sobre esta cuestión, veamos si en realidad ese es tiempo libre. Veamos si ellos lo visualizan como tiempo libre. Hace 6 años hice para el INJUVE un estudio sobre esta cuestión y el deporte. ¿Es el deporte para los adolescentes tiempo libre? No es para los adolescentes tiempo libre. El deporte para los adolescentes es una obligación que tiene una trascendencia escolar, pero que además tiene otro tipo de trascendencias. Ellos, cuando hacen deporte, quieren trascendencia en su vida y en su salud y en otros elementos que ahora no voy a entrar en ellos, pero ellos cuando hacen deporte no lo consideran tiempo de ocio, sino un tiempo de obligación, y ese tiempo de obligación después hay que compensarlo con el adecuado tiempo de ocio, de diversión, de relaciones sociales. Es verdad que se puede mezclar y utilizar el deporte para también hacer eso, pero en sí mismo el deporte no lo visualizan así. ¿Y por qué no lo visualizan así? Porque han empezado a comprender el deporte no desde la práctica del deporte sin más como diversión, sino de una especie de obligación que tiene que ver a veces con su profesionalización como deportistas, a veces con la competición y en otros casos concretos con el estar bien y con la salud y con hacer una cosa que a los padres les gusta mucho, porque se creen que si practican deporte luego no caen en otros riesgos. Finalmente está el último elemento importante, que es el de los trayectos. Y el de los trayectos, tanto los adultos como los adolescentes dedican exactamente el mismo tiempo. De hecho, los adolescentes dedican a trayectos que tienen que ver con actividades formales un poco menos de tiempo que los adultos. Los adultos para desplazarse al trabajo dedican más tiempo que los adolescentes para desplazarse al ámbito escolar, pero luego, además, según va ascendiendo con la edad, los adolescentes dedican a los trayectos que tienen que ver con el ocio y con el tiempo libre y con la diversión, le dedican más tiempo del que le dedican los propios adultos, que suelen quedar en lugares más cercanos para tener eso que hemos llamado relaciones sociales. Finalmente, y en el último punto, en el propio texto ven que hay un último punto, que es el ocio en el itinerario de la vida, donde hago un resumen de los sentidos de una serie de variables que aparecen claramente, sobre todo utilizando técnicas estadísticas ya un poco sofisticadas, que aparecen dando sentido a la evolución de las edades y a las circunstancias de las cuales un adolescente se convierte en adulto. Voy a relatar algunas de ellas. Vamos a ver. Hay una variable que adquiere, voy a decir cuál es la variable y luego voy a decir cuál es el indicador de relevancia para entender esa variable. Hay una variable. Es una variable que va desde una obsesión por participar en el ocio nocturno hasta una pérdida de interés por el ocio nocturno. ¿Y cuál es el indicador de relevancia para ello? La edad. Los 13, 14, 15 años existe esta obsesión, hay un logro a partir de los 15, 16, 17, 18 y hay una pérdida de interés por parte de la mayoría a partir de los 23. Otra variable importante, mantenerse ocupado en actividades deportivas y acudir a espectáculos deportivos. Y luego, pérdida de interés por todo lo que tiene que ver con el deporte. De nuevo, ¿cuál es la variable que explica esa evolución? Pues la variable que explica esa evolución es la edad y los estudios.
Es decir, aquellos que dejan los estudios y empiezan a trabajar mantienen un cierto interés por el deporte, mientras que aquellos que pasan a la universidad pierden absolutamente su interés por el deporte. Salir de excursión, bueno, por ejemplo, las actividades culturales, de no gustarles a gustarles bastante. Observamos que los preadolescentes y los adolescentes no les interesan demasiado las actividades culturales. Sin embargo, a partir de los 19-20 años empieza el interés por las actividades culturales. ¿Qué variable explica eso? El nivel de estudios. A mayor nivel de estudios, más interés por las actividades culturales. De gustar mucho el ordenador a gustarle menos el ordenador. ¿Cuál es la variable que lo explica eso? El nivel de estudios. Nivel de estudios y la edad, de nuevo. Lo mismo pasa con los videojuegos. Otra tendencia interesante. Los jóvenes estudiantes tienen dificultades para beber, ir a discotecas y a bailar. Es decir, sobre todo los que están en la ESO o están en el bachillerato. Y en la universidad cambia un poco. Pero el sentido de la tendencia tiene que ver con empezar a trabajar. Si comienzan a trabajar, comienzan a hacerlo masivamente. Pero después estos trabajadores lo abandonan, mientras que aquellos que siguen estudiando no lo abandonan tan masivamente como los propios trabajadores. Este es el sentido de la variable. ¿Qué explica el salir o no salir a las discotecas, a bailar, a hacer botellón? Pues evidentemente el trabajo es el indicador que nos permite comprender cómo se transita de un lugar al otro. Los trabajadores no emancipados tienen más ocio. Los jóvenes trabajadores emancipados tienen muy poco ocio. Esa es una variable también muy importante. En un estudio que estoy haciendo en este momento sobre municipios que tienen determinado tipo de características socioeconómicas, esa es una variable absolutamente esencial. Es decir, a mayor nivel socioeconómico, más tarde se produce la emancipación. Y en el trabajo que estamos realizando con jóvenes de estos municipios, lo que salta inmediatamente a la vista es que aquellos que se emancipan muy tarde porque proceden de medios socioeconómicos de estatus medio alto y alto, que son los que se emancipan más tarde en nuestro país, con lo cual la relación entre vivienda y retraso en la edad de emancipación habría que ponerla, al menos yo la pongo muy entre comillas. Bueno, pues estos que se emancipan tan tarde en nuestro país y que tienen esas características, el argumento principal que dan en grupos de discusión, en las propias encuestas, porque hemos hecho preguntas sobre esta cuestión, es que el emanciparse reduce notablemente su tiempo para el ocio. Y entonces, como consecuencia, retrasan todo lo que pueden la edad de emancipación. Esa es una variable también importante. Otro elemento importante de esas tendencias es que hay una demanda insatisfecha. Perdón, esta es un elemento importante, pero es una demanda insatisfecha permanente. Los viajes. A todas las edades y en relación a cualquier variable sigue habiendo un deseo de viajar no satisfecho entre los jóvenes, que se inicia en la preadolescencia y continúa al menos hasta las edades que hacemos la mayor parte del estudio. Finalmente, los preadolescentes tienen más horas libres a la semana que los jóvenes que se emancipan y sobre todo los jóvenes que trabajan. Pero eso yo creo que es una solución de compromiso provisional. Es decir, el preadolescente que estudio, que está en la ESO, es el que más horas tiene, y el adolescente que está en la ESO es el que más horas tiene de ocio a la semana, de tiempo libre y ocio a la semana. Si empiezas a trabajar, disminuyes notablemente ese tiempo de ocio a la semana. Pero de hecho yo creo que es porque no se ha bien organizado aún, sobre todo los que se emancipan muy pronto, a los 19, 20, 21, 22, 23 años, que como sabéis, o si no lo sabéis, lo cuenta muy bien el informe Juventud de este año, se está produciendo un nuevo fenómeno son los emancipados tempranos con 19, 20 y 21 años, que habían dejado de existir en nuestro país y que cobran importancia. De hecho, a los 23 años hay en este momento tantos emancipados como a los 27 años, porque se está produciendo en relación a ese tema un importante cambio generacional en nuestro país, y se nota en la nueva generación que está teniendo otros comportamientos y por lo tanto se está emancipando, aumenta prácticamente, en 6 años se ha multiplicado por 4 el número de menores de 23 años que viven en pisos en compañía de amigos, un cambio también en este sentido importante. Entonces yo creo que todo esto es provisional.
Es decir, tiene que ver con el tipo de trabajo, los primeros tipos de trabajo que obtienen estos primeros emancipados, que son trabajos que tienen una exigencia de horas tan absolutamente elevada que entonces eso les impide tener tantas horas de ocio a la semana como tenían cuando no estaban emancipados y estaban estudiando. Digo que es provisional porque tiene que ver con el tipo de contratos de trabajo, lo cual significa que a medio plazo pues eso va a cambiar incluso para esos trabajadores, por un lado, y por otro lado creo que es un dato extraño y provisional, porque es también cierto que una parte importante de los trabajadores, y eso estadísticamente no he podido medirlo bien, una parte importante de esos trabajadores pasan largas temporadas en condición de parados. Y entonces en su condición de parados lógicamente tienen mucho más tiempo de ocio. Y como tienen más tiempo de ocio, los parados son los que más ocio tienen. Y entonces lo que pasa es que no siempre están trabajando, sino que están trabajando durante determinados tiempos y al mismo tiempo están parados durante esos otros tiempos, y entonces compensan el menos ocio del tiempo que están trabajando con el exceso de ocio que van a tener donde estarán trabajando. En resumidas cuentas, el ocio para los adultos y el ocio para los adolescentes es exactamente el mismo. Lo que ha cambiado es la significación que tiene para unos y para otros. Y el ocio de los adolescentes, en todo caso, es la plasmación del proyecto social de la sociedad de consumo que han estado construyendo los adultos durante estos años. Nada más. Muchas gracias.